relajarnos un poquito. ¿Cómo? ¿Ya estamos listos ahora sí? ¿Les estorbo yo aquí? ¿Me hago de ladito o se ve bien? ¿Sí? Muy bien, como les decía, reestructuré un poco esto y me pareció interesante hacer una revisión de esto que vamos a ver a lo largo del coloquio. Entonces, pues cambiamos la denominación sobre simplemente breves apuntes sobre la guerra. Y voy a leer para no perderme en el tiempo que ya nos comimos un ratito de él. Hoy más que nunca pareciera adecuado hablar sobre la guerra, con los eventos violentos que vive México, y más aún si tenemos en cuenta que hace apenas unas semanas se pensaba en un inminente ataque a Siria orquestado por Estados Unidos, con lo cual muchos consideraron propio hablar de una tercera guerra mundial. Como anécdota les señalaré que el día 6 de septiembre me encontraba yo en el aeropuerto internacional para abordar un vuelo y fue nuestra sorpresa encontrarnos que había 3 aviones de la Fuerza Aérea Norteamericana esperando órdenes en el aeropuerto internacional de Benito Juárez. ¿Quién sabe qué estaban haciendo ahí? Por desgracia, esta actividad ha sido una constante a lo largo del desarrollo de la civilización. Estoy hablando de la guerra y no de los actos de Estados Unidos. La vemos reflejada en las crónicas, pinturas y esculturas de diversas épocas y culturas, así como en los libros de historia, y hoy además, gracias a la maravilla del cine y la televisión, la podemos ver en la pantalla grande o chica, acompañada de palomitas de maíz desde la comodidad de nuestro asiento. Las películas de guerra, y son antiguas, y voy a recalcar las comillas, siguen encantando a jóvenes y adultos. Todavía está en la memoria de muchos La Troya de Wolfgang Petersen o 300 de Zack Snyder. A pesar de que en nuestro país, sobre todo, sea poca la gente que ha leído la Ilíada o sepa algo sobre las Termópilas, ya no se diga su ubicación geográfica. La ignorancia sobre este tema es mucha. Pocos son los que saben que numerosas de estas guerras antiguas siguen siendo estudiadas hoy en las academias militares. Y a pesar de que se supone se habrán abordado sutilmente en las clases de historia de la secundaria o la preparatoria, hoy nadie recuerda que Maratón no es un juego de trivia o una prueba atlética, sino que fue una de las batallas más importantes que desembocaron en las guerras médicas, en las cuales no participaron precisamente doctores. Los clásicos siguen estando vigentes, y gracias a nuestro pensamiento occidental, si no fuera por las guerras médicas y las conquistas de Alejandro Magno, tal vez también ignoraríamos la importancia de los persas en el desarrollo del Mediterráneo. Cuando en Occidente se habla de Alejandro, se habla del gran conquistador, mientras que cuando sucede a la inversa, dentro de la historia de Irán, una de las culturas más antiguas del mundo, se le ve como un invasor, un bárbaro, un destructor de civilización, que en su intento resultó ser que los conquistadores terminaron siendo los conquistados por la elegancia, el refinamiento, la riqueza y la fastuosidad de esta cultura, la cual se extendió por el Mediterráneo y la península arábiga. Esta influencia cultural se desarrolló mucho más allá de los territorios fronterizos, llegando hasta Europa occidental, África, China e India, y jugó un papel fundamental en la formación del arte medieval europeo y asiático, conformándose así en uno de los imperios más extensos del mundo, el sasánida. Poco sabemos en Occidente de las batallas de Cabat I, quien con el apoyo de los gefatalitas lanzó una campaña contra los romanos, y que en 505 una invasión de Armenia por parte de los hunos occidentales desde el Cáucaso dio lugar a un armisticio, durante el cual los romanos debieron pagar tributo a los persas por el mantenimiento de las fortificaciones en el Cáucaso. A la muerte de Cabat I, su hijo Cosores I ascendió al trono de Persia y es sin duda el más famoso de los reyes sasánidas. En 540,
A pesar de que el emperador bizantino Justiniano I había pagado la suma de 440.000 piezas de oro para mantener la paz, Cosroes I rompió esa llamada paz eterna e invadió Siria, evidentemente deseada por muchos hasta nuestros días, donde capturó y saqueó la ciudad de Antioquía. Es escaso lo que sabemos de la expansión del imperio sasánida, que posteriormente daría espacio al imperio mongol, y mucho menos de que su extensión territorial fue varias veces mayor a la del imperio romano. Instituido por Gengis Khan a partir de 1206, llegó a tener en su apogeo una extensión máxima de 33 millones cuadrados, abarcando desde la península de Corea hasta el Danubio, y albergando una población de más de 100 millones de habitantes, incluyendo algunas de las naciones más avanzadas y pobladas de su tiempo, como los territorios que hoy ocupan China, Irak, Irán, países de Asia Central y Asia Menor. El sistema militar mongol se fundamentaba en el estilo de vida nómada, lo que los convirtió durante los siglos XII y XIII en el mejor ejército del mundo, por su movilidad y estrategias que lo hicieron terrible y temible entre sus contemporáneos. La mayoría de los ejércitos europeos consistían en unos pocos soldados profesionales, aparte de los caballeros, y un gran número de plebeyos y milicianos. De ellos, solo los caballeros y los pocos soldados profesionales se entrenaban regularmente, y su adiestramiento enfatizaba el combate individual en perjuicio de las tácticas de combate de grupo. En contraste, los ejércitos mongoles constantemente practicaban la equitación, la arquería y las tácticas de unidad. Se dice que los mongoles podían lanzar flechas estando de pie sobre sus caballos, así como también distintas formaciones y rotaciones. Este entrenamiento se mantenía por medio de una rígida disciplina que iniciaba a muy temprana edad, aproximadamente a los 4 años, tanto para hombres como para mujeres. Fueron los mongoles los que introdujeron el arco compuesto a Europa. Fueron los primeros en utilizar la pólvora en la batalla. Tenían una enorme variedad de flechas, algunas que silbaban para avisarse y mandarse señales a la distancia, e incluso algunas explosivas con las cabezas llenas de pólvora. Mientras en Europa Occidental la cristiandad y el Islam estaban enredados en las cruzadas y contracruzadas desde 1095, luchando por la Tierra Santa, una gran amenaza se cernía en el este. Gengis Khan conquistó y dio origen al mayor imperio que ha habido nunca sobre la Tierra, unificando toda Asia en un periodo de relativa paz. A su muerte, en 1227, su hijo recibió en herencia un imperio que se extendía desde el río Dnieper hasta el sur de China y desde el Golfo Pérsico hasta el Océano Ártico. El proceso de sucesión de Gengis Khan tras su muerte permitió que los rusos, de los cuales también sabemos muy poco, y mucho menos de sus tácticas de guerra, y por no saber ni siquiera sabemos que Alaska perteneció a Rusia hasta 1850, mantuvo esto a los rusos durante 10 años de paz, hasta que las hordas regresaron bajo el mando de Batu Khan, nieto de Gengis Khan. Las tropas de Batu Khan formaban la llamada Horda de Oro, ejército invencible que en 3 años conquistó casi todos los principados rusos de Kiev, Polonia y Hungría, preparando ya una imparable conquista de Europa Occidental. Los mongoles se extendieron tanto al oeste como al este, invadiendo y conquistando China antes que Europa. En 1208, las hordas mongolas atravesaron la muralla china con 300.000 hombres, conquistando todo el espacio a su paso y autonombrándose dinastía Yuan. Gobernaron China mientras intentaban continuar la conquista del resto del territorio que se encontraba bajo el mando de la dinastía Sung, desde la ciudad de Hanzhou. Es tal vez este evento el que salvó al resto de Europa, pues si no la historia se hubiera escrito de una manera totalmente diferente. Los emperadores mongoles como Agdai o Kublai Khan, a quien conocemos como Kublai Khan, y a quien conoció Marco Polo, se caracterizaron siempre por ser destacados guerreros, y aunque con grandes dificultades, este último fue quien logró, tras medio siglo de lucha, la conquista de toda China.
Tras las sucesivas victorias y conquistas de los mongoles, intentaron expandirse más hacia el Japón. Y en noviembre de 1274 la flota mongola partió rumbo a la isla llevando un ejército mixto de cerca de 30.000 mongoles y coreanos. Sin embargo, después del desembarco de las tropas en Kyushu, la flota no solo encontró la resistencia de los guerreros del norte, sino también una tormenta que hizo estragos en los buques, el llamado por los japoneses viento divino o kamikaze, que hizo perder a los invasores cerca de 13.200 hombres, mientras que los sobrevivientes se refugiaban de vuelta en Corea. Los intentos mongoles de conquista continuaron, más aún después de este desafortunado evento. Kublai estaba dispuesto a someter al Japón. Inicialmente envió mensajeros, pero estos fueron mandados a decapitar por Osho Tokimune, regente del Japón. Durante este periodo, Tokimune manda construir una gran muralla defensiva a lo largo de la costa de la bahía de Hakata y en Kyushu estableció un cuartel militar. Se reunieron concentraciones de tropas y las entrenó con las tácticas que aprendieron de los mongoles. En 1281, Kublai envió desde Corea y China un gran ejército de 140.000 hombres, la mayor expedición marítima de la historia hasta tiempos modernos. Hoy la arqueología empieza a descubrir los barcos de este evento. Sin embargo, fueron repelidos por los japoneses y por un nuevo tifón, que dispersó la gran flota invasora. Entre los años 1275 y 1293, Takesaki Suenaga, uno de los guerreros involucrados en la defensa contra los mongoles, ordenó la creación de 2 rollos llamados Moko Shurai Ekotoba, relato ilustrado de la invasión mongola, en los cuales se describe de manera gráfica y con pequeños textos lo sucedido durante esta guerra. En los mismos se ven tanto las batallas navales como terrestres y se observan las armas y las tácticas utilizadas. También tiene mapas en los cuales se muestran las diferentes tropas y desde dónde atacaron. Si bien existen varias copias posteriores de este documento, los originales se encuentran resguardados en el Museo Imperial del Japón. Es gracias a las invasiones mongolas que en Japón se van a desarrollar un nuevo tipo de combatiente, los bushi o samurai. Por suerte, de ellos sabemos, o creemos que sabemos algo, gracias a Tom Cruise y El último samurái, que por cierto fue rodada en Nueva Zelanda. No hace mucho tiempo, a finales del año pasado, tuvimos la oportunidad de apreciar en el Museo Nacional de Antropología la exposición Samurai Tesoros del Japón, que tuvo una escasa afluencia de público. Por no saber, seguimos sin saber nada, ni siquiera vamos a las exposiciones. Sin embargo, en las visitas nocturnas, en las cuales en muchos casos doy yo, pudimos constatar la presencia de ejecutivos, quienes en los últimos años han asociado al Bushido, el código samurái, con el liderazgo competitivo y hasta se han escrito libros sobre este tema, nuevamente desde la óptica etnocéntrica occidental. Es obvio que estos señores omiten una de las partes más importantes del Bushido, que explica que el camino del samurái se encuentra en la muerte, como dice Hakare en una definición de Bushido de 1716. Habría que avisarles que esto es así, y así funciona. Esta idea occidental de la guerra y de cómo vemos a los otros, a aquellos que no tienen las costumbres europeas o norteamericanas, evidentemente nace en la Grecia y Roma imperial y no solo está restringida a lugares tan lejanos como Asia o África, de la cual no mencioné nada, sino también en la misma Europa, donde los pueblos del norte eran considerados bárbaros y sanguinarios y por lo mismo debían ser conquistados, evangelizados. Entre estos podemos mencionar a los normandos y vikingos, conocidos como los demonios del norte, que con solo oír su nombre hacían temblar a campesinos y reyes desde Inglaterra hasta Constantinopla. El 7 de junio de 793,
Los vikingos asaltaron el monasterio de Lindisfarne, una isla al norte de lo que hoy es Inglaterra. A partir de entonces una nueva plegaria se escribe en los libros religiosos. A furare Normandorum libera nos Domine, de la furia de los hombres del norte, libéranos Señor, que con el tiempo sería la frase más repetida en los libros de historia vikinga. En los primeros siglos de la Edad Media, los vikingos habían conseguido crear lo que sería la más temida nave de guerra marítima conocida por el hombre, el drakkar, con capacidad hasta de 60 remeros y poco calado, preparados para surcar ríos o internarse en los océanos con la misma facilidad de maniobra. En el campo de batalla eran legendarios los guerreros berserkers, literalmente camisas de oso, ya que se cubrían con estas pieles o bien de lobo, y eran conocidos porque entraban en los momentos previos al combate en un frenesí de adrenalina y locura tan intensa que inducían al pánico a todo aquel que estuviera en su camino. Se dice incluso que eran capaces de pasar por alto el dolor de sus heridas bajo esta posesión, quienes sostenían la creencia de que Odín les otorgaba protección y poderes sobrehumanos por los que no tenían necesidad de usar armadura. Estos guerreros entraban en un trance previo a la batalla, auxiliados por cierto tipo de hongo, la Amanita muscaria, también conocida como hongo de las hadas. A pesar de que la imagen de bárbaros salvajes que se tiene de los vikingos, lo cierto es que eran sin duda guerreros dotados de una disciplina inquebrantable y desde luego grandes estrategas. Analizando sus batallas, cualquiera puede observar que nunca atacaron un solo enemigo que no pudiesen abatir. Sabían calibrar perfectamente las defensas enemigas y mediante espías e incluso barcos enviados como avanzada, y en algunos casos estos barcos eran los de los mismos comerciantes, nos suena familiar. Llegaron a establecer muchas de las tácticas de guerra que después Europa emplearía en algunas de las batallas más famosas de la historia moderna. Grandes navegantes, los vikingos asolaron Europa y muy temprano, en 844, llegaron a España, por el Cantábrico, entraron a Galicia. Al avistar el faro de la Torre de Hércules, el faro de Gigantium, pensaron que probablemente había una importante población acompañando aquel impresionante monumento y se decidieron a desembarcar. Sin embargo, no encontraron más que pequeñas aldeas como la pequeña población de Clunia, que desapareció ese mismo día. Desde este punto, los vikingos saquearon los alrededores y continuaron hasta adentrarse en la provincia de Lugo. Desgraciadamente para ellos se toparon con el ejército formado por las huestes de Ramiro I de Asturias y de algunos señores locales que se atrevieron a enfrentarlos, pues ya estaban avisados de esta presencia y llevaban tiempo observando los movimientos de los escandinavos. Empujaron a los vikingos hasta la ribera del Miño y les obligaron a librar combate en un lugar llamado hoy Campo Ramiro. Tal vez sería importante que aprendiéramos un poco de la historia de España, que nos debería ser tan familiar. La Crónica General de España de Rodrigo de Toledo y Lucas de Tuy afirma, y cito: "Y así ocurrió allí que el rey don Ramiro los venció y desbarató y luego mandó poner fuego a la flota y les quemó 70 naves". Fin de la cita. Desde este momento, las incursiones vikingas no cesaron. Atacaron Francia, Portugal y España y por fin lograron penetrar por el río Guadalquivir hasta el Al-Ándalus, donde se encontraron con otros diestros guerreros, los musulmanes. Consiguieron saquear Cádiz, Sidonia y Sanlúcar, para después continuar río arriba por el Guadalquivir hasta Sevilla, a la cual también saquearon. Será el 11 de noviembre de 844, en la batalla de Tablada, que las fuerzas de Abd al-Rahman II vencieron a los vikingos que habían sitiado a la ciudad durante una semana. El número de normandos muertos se aproximó a 20.000 según algunas fuentes, exageradas sin duda, y 1.500 según otras, igualmente exageradas, que hablan de 30 barcos normandos incendiados. Se dice también que los normandos muertos los colocaron en picas, los decapitaron, colocaron en picas las cabezas y las fueron poniendo todo a lo largo del Guadalquivir. Ibn Rustún comandó exitosamente al ejército musulmán atrayendo a la horda vikinga hacia una emboscada en la zona de Al-Jarafe, en Sevilla, donde los venció.
a pesar de lo cual los vikingos sobrevivientes saquearon Nibla y llegaron a desembarcar en el norte de África para más tarde cruzar el Mediterráneo en un viaje que, al decir de los cronistas, duró 14 años. Los ataques a las tierras musulmanas nos interesan sobre todo por sus efectos, que van desde la instalación en las proximidades de Sevilla de algunos normandos convertidos al Islam y dedicados a la cría de ganado y la elaboración de quesos, hasta la creación de una flota musulmana encargada de defender las costas y que sería la base del comercio andaluz con el norte de África. Sabidas son las constantes luchas entre cristianos y musulmanes que condujeron a las cruzadas en Medio Oriente y la expansión del Islam hasta España, de donde serán expulsados el 2 de enero de 1492, día en que Bobadil entrega las llaves de Granada a Isabel de Castilla. No resultaba fácil entender para la mentalidad de la época cómo podía mantenerse una población con leyes, idiomas, costumbres y sobre todo religión diferente dentro del territorio español. Por lo que los soberanos intentaron desde el primer momento asimilar a la población musulmana y convertirla al cristianismo, sin mucho éxito. Los reinos que hoy conforman España prácticamente no participaron de las cruzadas en la Tierra Santa, excepto Navarra, ya que se consideraba que ellos mismos mantenían una cruzada permanente que duró 8 siglos, la Reconquista. Muchas de las batallas de la Reconquista fueron convocadas como cruzadas santas por diferentes papas. Tras estos 8 siglos de guerra y campañas militares, las arcas españolas estaban agotadas. Este hecho, acompañado de otros acontecimientos como las incursiones de los portugueses a la India siguiendo las costas africanas, llevaron a los reyes católicos a apoyar la expedición de Cristóbal Colón en su viaje hacia el oeste, con la esperanza de poder reabastecer las arcas de riquezas asiáticas. Ello desembocaría en lo que se dio en llamar el descubrimiento del Nuevo Mundo, donde los españoles, portugueses, franceses, ingleses encontrarían no solo riquezas, sino una forma diferente de hacer la guerra. Lo hemos escuchado en palabras de Matos de una manera muy extensa. Tal vez sabemos más sobre las prácticas guerreras europeas que sobre las prehispánicas. Y de ser este el caso, la asociación directa que hacemos es en relación a los mexicas, mayas e incas, porque fueron estas las 3 grandes culturas con las que se enfrentaron los conquistadores españoles. Sin embargo, es poco lo que sabemos sobre las estrategias de combate y sus grandes batallas, ya que fueron omitidas por los invasores que en algunos casos, como en la llamada Noche Triste, lloran su desgracia, que ponen por escrito, después del triunfo mexica, que no ponen por escrito. Los estudios sobre la guerra prehispánica son relativamente recientes, pues podemos decir que inician en los años 70, en que se comienza a dejar de lado la idea de paz del periodo clásico de estas sociedades con que se pensaban a las culturas americanas en general. Una excepción concreta a esta idea sería en las sociedades del posclásico, periodo definido por su beligerancia, en el que destacan los mexicas, de los que se habían planteado desde el principio que tenían un carácter netamente militarista que los condujo a la expansión y creación de un imperio. Sin embargo, solemos olvidar que durante un largo tiempo los mismos mexicas estuvieron sujetos al yugo tepaneca, a quienes debían tributo a pesar de tener ya señores propios. 3 serán los tlatoques mexicas que en estas circunstancias de tributarios de los tepanecas efectuarán conquistas para Azcapotzalco, Acamapixtli, Huitzilihuit y Chimalpopoca. El primero combatirá principalmente contra Xochimilco, Huitláhuac, Mixquic y Cuauhnáhuac. Su hijo y sucesor lo hará sobre todo contra Texcoco, Jaltocan y Cuautitlán. Chimalpopoca, debido a la muerte de su abuelo Tezosomoc y sobre todo a la crisis política que ésta trajo consigo, no tendrá mucha oportunidad de mostrar sus dotes guerreras y debido a un frustrado intento de independencia de los tepanecas del dominio del usurpador Maxtla, morirá en forma trágica. Será Ixcoatl al que le toque desembarazarse del yugo de Azcapotzalco gracias a la ayuda de Texcoco, la indiferencia de Tlacopan y la indecisión de Coyoacán. Posteriormente,
derrotaría a los tepanecas de Coyoacán, sentaría las bases de la Triple Alianza e iniciaría para provecho propio la reconquista de los territorios que sus antepasados habían sojuzgado para los tepanecas. Después de someter a muchas de las ciudades ribereñas, logró extenderse por el norte hasta Mixtitlán y rumbo al sur hasta Tlaxco, hoy en Guerrero. No debemos perder de vista que la guerra en América prehispánica es un fenómeno complejo de características sociopolíticas, económicas y religiosas. En la actualidad, contamos con bastante información sobre la guerra a lo largo de la historia mesoamericana, lo que nos permite conocer sus prácticas y condiciones en tiempos y lugares determinados. Las escenas de batallas de Bonampak, de las cuales ya nos habló Matos, y Cacaxtla son visualmente impresionantes, pero el creciente número de glifos descifrados que conmemoran conquistas es lo que más ha modificado las nuevas corrientes de interpretación. También son comunes los monumentos relacionados con conquistas, aunque no siempre son precisos históricamente, ya que de manera similar a lo que ocurría en Occidente y que ocurre hoy en día, los líderes políticos rara vez asientan las derrotas o faltas, y los monumentos que erigen ofrecen las versiones oficiales exclusivas de los presuntos vencedores que utilizan como propaganda hacia el exterior. Esto lo podemos observar a lo largo de Mesoamérica y un claro ejemplo relacionado con ello lo encontramos plasmados en los códices mixtecos, donde vemos escenas de guerra y conquista, en los monumentos mayas, donde aparecen gobernantes triunfales de pie sobre los cautivos de guerra o los reyes derrotados, así como la presencia de esculturas y demás representaciones de prisioneros desnudos con cuerdas alrededor del cuello y las manos atadas. Es probable que los nombres o sobrenombres adoptados por estos gobernantes mayas como cielo tormentoso, escudo jaguar, cráneo enjollado, fueran parte de estas propagandas bélicas y usados a manera de advertencia para futuras incursiones guerreras. Otro aspecto de esta propaganda bélica la encontramos plasmada en los murales de Tetitla o Ateteco, en Teotihuacán, la cual se creía una sociedad pacífica en el clásico. Aquí aparecen pintados personajes vestidos con las pieles o las máscaras del jaguar, el águila o el coyote, claramente afiliados a órdenes militares, como lo ha considerado Angulo. Estas imágenes confirmaron el etos guerrero que dominaba en la ciudad y mostraron el importante lugar que ocupaban los militares. La prueba irrefutable de la índole guerrera y conquistadora de Teotihuacán la aportó el desciframiento de la escritura maya. En las estelas de Tikal, Quillua o Copán, los mayistas registraron la entrada de poderosos guerreros teotihuacanos que derrotaron a la Jau de Tikal e instauraron dinastías en esa ciudad, en Copán y en otras capitales. Junto con las armas de Teotihuacán se asentaron en el área maya los estilos arquitectónicos, los dioses, el concepto de realeza y la ideología bélica y conquistadora de la metrópoli del Altiplano Central. Poco también se habla de la guerra en Occidente, a pesar de la presencia de evidencias arqueológicas en la cerámica, en figurillas que representan a guerreros armados en combate. Y sabemos de los vanos intentos mexicas en la conquista de la región purépecha, como ya lo mencionó también Matos. Tampoco figuran en esta secuencia histórica los pueblos de la costa del Golfo, donde constantemente había rebeliones contra los mismos mexicas. No se debe dejar de lado que en cada acción militar iba implícita la idea de imponer la autoridad de un grupo sobre otro y obtener beneficios concretos como tributo en especie, territorio, mano de obra, así como la captura de víctimas para el sacrificio, y en este sentido puede ser vista como un componente fundamental en la cosmovisión indígena al proveer la materia prima necesaria para un ritual vital en la supervivencia del mundo. López Austin nos proporciona 3 niveles en las razones invocadas como justificación para la guerra. El primero, el más abstracto, encontramos el discurso apoyado en una cosmovisión que eleva el movimiento bélico a un plano universal e ineluctible. En el segundo nivel podemos encontrar las justificaciones políticas,
Los pueblos de pretensiones hegemónicas se proclamaban hijos predilectos de los dioses más poderosos para fincar sobre la tierra las bases de la armonía política. En el caso de los mexicas, por ejemplo, el simple rechazo de la adopción de Huitzilopochtli y la protección del pueblo poderoso era suficiente para la declaración de guerra, y esto fue convertido en una causa justa a la mera negativa de entrega de ofrendas y donativos de reconocimiento. Y en el tercer nivel estaban las faltas inmediatas, directas a una civilidad que se consideraba indispensable para las relaciones normales de los diversos pueblos. Eran las gotas que derramaban los vasos, los detonadores que ponían en marcha las justificaciones de mayor abstracción. Sin tales ofensas, al menos en teoría, ningún ejército podía lanzarse contra los enemigos provocadores, entre comillas. Los mexicas agresores, constantemente provocados, cobraban las ofensas infligidas a sus súbditos, vengaban las vejaciones a sus embajadores, resarcían el honor de sus gobernantes agraviados, en fin, exponían una piel muy delicada como motor de articulación de una maniobra bélica que se había convertido en la proveedora de tributos. La guerra en Mesoamérica tiene características propias, códigos de honor, tiempos propicios para su desarrollo. Como podemos observar a lo largo de la historia mesoamericana, la guerra ha jugado un papel preponderante en la expansión de la cultura y el desarrollo tecnológico. Se trata de una expresión cultural compleja, con múltiples variantes y propósitos no siempre acordes con la visión occidental. Faltaría aquí la mención de Sudamérica y Norteamérica, que por una cuestión de tiempo no extenderemos. Hemos podido apreciar, y con esto concluyo, y no hacía falta esta síntesis para darnos cuenta que esta actividad ha sido una constante en todas las culturas y en todas las épocas. Como investigadores, arqueólogos, historiadores, antropólogos, debemos entender que la guerra es un fenómeno social y como tal debe abordarse de esa manera. Así podremos acercarnos a los problemas que ella acarrea, y no estamos hablando solamente del dolor de las familias o el éxito en conquistar territorio, sino de un conjunto de elementos que conllevan devastación, enfermedades, desnutrición, destrucción de medios agrícolas, intercambio cultural, sojuzgamiento. Me parece que es importante que veamos a la guerra no como elementos aislados, como vemos a las culturas, lo cual también es incorrecto, sino como eventos concatenados que nos están dando las explicaciones de por qué y cómo actuamos los seres humanos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, le damos a la maestra Maltrán y pasaremos a la ronda de preguntas. Les pedimos una disculpa porque el profesor Matos se tuvo que retirar por ciertas cuestiones, entonces será la ronda de preguntas para la maestra. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, comentarios, se valen? Felicitaciones. ¿Quedaron anonadados? Sí. Pues sí, muchísimas gracias. Se amplió la gran ignorancia que tenemos en referencia a este tema. Muy interesante y además muy exacto. Mi respeto si soy fan. Muchas gracias. De hecho, no es uno de mis temas específicos de trabajo. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Jamás. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a una pausa. Bueno, ahorita vamos a entrar en un breve receso. Les pedimos